marcada por la necesidad de avanzar más allá de la pandemia, ¿no? El Congreso tuvo mucha actividad, a diferencia de otros momentos. El Ejecutivo, que envió al Congreso una de sus banderas de gobierno, que es la reforma judicial. Sin embargo, la cantidad de casos confirmados y de muertos por coronavirus sigue siendo preocupante y hoy se extendió la cuarentena hasta el 16 de agosto sin nuevas aperturas. Seguimos como hasta ahora. La pregunta es, si la pandemia no cede, ¿será posible encarar políticas para poner la Argentina de pie? Ya estamos con todo el equipo de hoy. Nos toca para analizar uno de los temas más importantes de la semana, que fue el proyecto enviado al Congreso por la reforma judicial. Tiene diferentes aspectos, el aspecto político y sus repercusiones, por supuesto, cómo va a ser tratado, qué establece el proyecto en cuestiones técnicas. También tiene una cuestión más que nada de seguridad jurídica para empezar a evaluar, a analizar la Argentina también, y por supuesto las cuestiones más específicas de nuestra justicia y si son o no válidas o necesarias las reformas que se plantean en este proyecto. Para analizar todo esto estamos en comunicación con Ricardo Gil Lavedra, es exministro de Justicia de la Nación, es un gran referente del Partido Radical, un conocedor de la política argentina y un gran jurista. Gil Lavedra, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, en principio preguntarle sobre este aspecto político del proyecto de la reforma enviada ahora al Congreso Nacional. En un principio veníamos evaluando siempre, uno veía observando las necesidades de diferentes sectores ideológicos de la Argentina, la necesidad de una reforma política. Sin embargo, no desconocemos en algún punto si para todos los sectores esta reforma enviada puede llegar a ser satisfactoria o no. ¿Qué opina usted? Yo creo que hace muchos años que la reforma judicial está dentro de la agenda pública y se ha trabajado mucho, hay labor realizada de anterioridad y ha costado mucho avanzar. Los temas me parece que están sobre la mesa. La cuestión del Consejo de la Magistratura, su politización, la designación de los jueces, la puesta en funcionamiento del sistema acusatorio, el funcionamiento también de la Corte, el buscar de qué manera se introducen en la justicia todas las herramientas tecnológicas, la digitalización, cómo se favorece el acceso a la justicia de los sectores más desfavorecidos, en fin. La agenda está armada. Lo que ocurre es que son temas en los cuales para avanzar hacen falta consensos muy sinceros, muy genuinos, muy abiertos. Por eso es que hasta el presente siempre ha costado sancionar normas en ese sentido. El gobierno, bueno, ha comenzado. Yo hubiera preferido que convocara a las fuerzas políticas para hablar de la reforma judicial, ¿no? Para poder emprender juntos ese camino. Ricardo, pero bueno. usted habla de una convocatoria de fuerzas políticas previo al armado del proyecto o con el proyecto en vías, porque en definitiva va a haber una discusión en el Congreso Nacional. A ver, la reforma importante no está en la que se mandó. Usted habla de la Corte. La reforma importante son los temas, no solo de la Corte, son el juicio por jurado, por ejemplo. La agenda más importante es la que todavía no se ha enviado y en el cual el presidente ha convocado a un comité de expertos para que se expidan y luego verá cómo procede. Digo que la reforma más importante porque lo que se ha enviado ahora es algo muy limitado. Tiene que ver con la justicia federal de la capital y bueno, y también con la del interior, en la cual el presidente ha tomado un proyecto que viene de Justicia 2020, que es tratar de eliminar los juzgados federales multifueros del interior, que atienden de todas las materias, y en el fuero federal de la capital penal, bueno, llevar a 46
los juzgados, anexándole penal económico, creando también juzgados nuevos. Sinceramente, esto, que si bien es algo que se ha venido intentando desde hace mucho, a mí me parece que ahora es una idea tardía. Digo tardía porque no se entiende por qué, cuando ya está en sus proximidades de comenzar a ponerse en funcionamiento el acusatorio, bueno, ¿por qué creamos más jueces? Y si Comodoro Pi, que todos estamos de acuerdo, es un lugar muy sospechado por su interferencia política, etcétera, Sí. bueno, tener más jueces no asegura de que procedan correctamente. Tenemos que Claro. buscar la raíz, que es que las designaciones de los jueces sean en base a su idoneidad, que sean impermeables a todo tipo de presiones políticas, en fin. Bueno, lo discute el Congreso. Y por otro lado, hay cuestiones que no están bien, como replica la vieja estructura espejo entre los tribunales y la fiscalía. Y esto no es aceptable en este momento, que vamos hacia un modelo nuevo, ¿no? Sí, Nico. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Desde que se creó el Consejo de la Hola, Magistratura, hemos visto que no ha funcionado nunca a la altura de las expectativas, ¿no? Que fue muy politizado, ¿no? Como si fuera un organismo más politizado en vez de un organismo para frenar a la política sobre la justicia. Ahora hay que nombrar solamente en Capital Federal, de 46 jueces, hay que nombrar a 23 más 4 vacantes, 23. 27. ¿Este Consejo de la Magistratura nos garantiza poder tener una justicia independiente en primera instancia? No, por eso dije que en la agenda pública tiene que estar la discusión del Consejo de la Magistratura. Nuestra Constitución, que sigue en el modelo norteamericano, traía la vieja Constitución de 1853 de nominación política. Los jueces eran designados a propuesta del presidente con un acuerdo del Senado. Lo que ocurre cuando se restauró la democracia, el Ejecutivo elegía discrecionalmente y comenzaron las críticas, bueno, de que cualquiera puede ser designado juez. Está el famoso caso de Menem, que nombró al hijo de la divina. En consecuencia, la reforma del 94 trató de darle un coto a esto y creó un órgano autónomo, el Consejo de la Magistratura, con una composición plural y equilibrada, para tratar de que las designaciones de los jueces fueran sobre la base de sus antecedentes. Y dejando algo de nominación política, porque hace una terna que le manda al presidente y el presidente elige dentro de esa terna a quien quiere, ¿no? Y luego al Senado, por supuesto, que le resta el acuerdo. La reforma trató de despolitizar, trató de que fuera un organismo que profesionalizara las designaciones. Ahora, lamentablemente, en estos 25 años transcurridos de la reforma, bueno, la política se volvió a meter en el Consejo y es un botín en el cual hay que ver quién consigue las mayorías necesarias, bueno, para tener una influencia muy grande en las designaciones o las remociones. Fíjese hasta qué punto en la administración kirchnerista el Consejo de la Magistratura fue reformado 2 veces. Una, porque es la integración actual, que tiene pendiente un recurso ante la Corte Suprema contra una decisión de una Cámara que declaró inconstitucional esta integración. La Corte Suprema no se ha expedido. Y la otra, la famosa democratización de la justicia, De en la cual 2013, se trataba, claro, se trataba de que los miembros fueran jurados elegidos por voto popular. Por eso fíjese la importancia central. Y yo creo que acá es necesario un acuerdo muy importante de todos los actores políticos, bueno, de dejar de que el Consejo es un organismo técnico, despolitizarlo. Los abogados han perdido representación dentro del Consejo de la Magistratura y que yo creo Claro. que deben aumentarla. Giselle. Sí, ¿cómo le va, Gilavedra? Usted recién hablaba de la democratización de la justicia del 2013, ¿no? Que ese intento de politizar a la justicia. ¿Cree que puede haber un intento en esta reforma y en la ampliación de la Corte en ese sentido? ¿Ahora con esto? Bueno, no lo sé. No. Lo cierto es que
en este momento el número de miembros de la Corte, yo creo que tiene que ser mantenido a ultranza. Y digo esto porque hay una fuerte desconfianza por parte de la ciudadanía que hay muchos exfuncionarios de la administración kirchnerista que se encuentran con procesos de corrupción, empezando por la propia vicepresidenta. En consecuencia, está instalada la sospecha que cualquier integración de la Corte distinta, bueno, abriga el propósito de tener una Corte adicta. Claro. Porque por otra parte, en la Argentina, cada vez que se tocó a la Corte ha sido con un propósito político. Claro. En consecuencia, por eso ha hecho bien la oposición en decir, bueno, discutamos las reformas que quieran, pero la integración de la Corte no se toca. La oposición también lo que dijo Gil Lavedra es que en realidad no es oportuno el momento para enviar una reforma así o un proyecto así, dada la pandemia, la crisis económica del país y demás. ¿Usted cree que la Argentina en estos momentos necesitaba un proyecto así por parte del gobierno? Bueno, hay un dato de la realidad. ¿De qué estamos hablando todo el día? ¿Dónde está ocupada en este momento la mente de los argentinos? Obviamente en la cuestión de salud estamos todos los días esperando conocer cuál es el informe diario, cuántos hay, cómo están las camas, cómo cede, el resultado que está dando en otros países, y una preocupación mayúscula porque vamos hacia una catástrofe económica social, una verdadera catástrofe. Y esto va a requerir de la política una gran generosidad también para arribar a acuerdos, bueno, para morigerar los daños. Claro. Porque el impacto que va a tener esto sobre las vidas cotidianas, sobre la vida de los argentinos, va a ser muy fuerte. En materia de pobreza, en materia de empleo, en materia de desarrollo económico. Claro. No cabe ninguna duda que esta es la urgencia del momento. Sí, a propósito de esto que menciona Gil Lavedra de la catástrofe económica, también es cierto que muchas empresas han decidido dejar la Argentina o, por ejemplo, hoy se conoció el caso de Vicentín, que el gobierno finalmente deroga el DNU por lo que fue en su momento la intervención de esta aceitera de capitales argentinos. Me pregunto qué papel juega la seguridad jurídica y si esta reforma puede traer nuevas garantías justamente para aquel que quiera venir a invertir en el país, en la Argentina. Sí, claro, por supuesto, es muy importante. No vamos a tener desarrollo económico si no tenemos una justicia independiente, si no tenemos credibilidad también en esa materia, que tengamos jueces imparciales que resuelvan los pleitos con arreglo a la ley. Pero está bien, pero esto es un buen elemento para decir que hay que construir acuerdos genuinos. De lo contrario, toqueteos pueden aumentar la desconfianza. Precisamente no van a disipar la falta de credibilidad que estaba señalando. Claro. Lavedra, en algún punto, en consecuencia de lo que preguntaba recién Facundo, ¿no? Y usted mencionaba la necesidad de una justicia independiente, lo que venimos pidiendo todos, también para el marco jurídico empresarial y para la vida cotidiana de todos los argentinos. Hace unos días hablamos con Ricardo Rubier y nos decía que en la opinión pública no hay interés en al menos saber o conocer o conocimiento sobre la justicia, la reforma de la justicia y demás. Con esta reforma, los argentinos podemos llegar a confiar en que va a haber una justicia independiente, que va realmente no va a cambiar cada 4 años con el signo de gobierno que sea el que cambie y demás? No lo sé, y en ese sentido yo comparto lo que dice el presidente. A mí me parece que en el discurso de Asunción, en el discurso que dio ante la Asamblea Legislativa, bueno, habló muy bien sobre la necesidad de que terminemos con esta justicia pendular, que Claro. según cuál sea el partido político que está en el gobierno, o favorece la impunidad o, lo que dicen los otros, persecuciones arbitrarias. Estoy de acuerdo, pero para esto es muy importante el poder trazar acuerdos, saber bien qué se hace y para qué se hace, etcétera. Claro. Y sobre todo porque
a mí me parece también que la descripción que hizo muy bien el presidente, esa breve síntesis histórica, bueno, omitió qué pasó en la administración kirchnerista, porque en realidad mucha de esta desconfianza viene de esos años. Claro. Viene de la época en que el Procurador General, que fue un mentor del presidente, un hombre, un gran jurista y un tipo extraordinario como Jorge Berrigui, bueno, lo echaron por el caso del Chicone, o bueno, lo que estábamos hablando recién, los intentos de organización de la justicia, o el mismo Gustavo Vélez, que propuso hace años el mismo proyecto o un proyecto similar al que se está enviando ahora, y fue inyectado en la pelea con los servicios de inteligencia por Estiurso. ¿Y no cree que políticamente quizás es también una bandera de Alberto para mostrar un poco de independencia con aquel kirchnerismo de aquella época? Bueno, bienvenido sea. Yo creo que la posibilidad de avanzar en la dirección correcta, bueno, tiene que ser bienvenida por todos. Cínico. Doctor, vuelvo al punto del proyecto base, ¿no? En total, entre esos 85 juzgados, 94 juzgados del interior, más los 27 que hay que nombrar en capital, estamos hablando de 111, 102, bueno, se me ha ido la matemática, jueces nuevos, pero son también juzgados nuevos, 94 juzgados nuevos en el interior, 85 fiscalías nuevas en el interior, 18 en la ciudad de Buenos Aires, más defensorías. Y mientras tanto todos sabemos, los que pateamos de vez en cuando Comodoro Pi, que las ratas llegaron al cuarto piso, que no hay lugar donde guardar los expedientes, lo que ha pasado a principios de años con el sistema, que no había presupuesto para repararlo, que se han caído los servidores, que se han roto, o sea que no hay presupuesto y hoy están pagando el aguinaldo en 3 cuotas. ¿Cómo hacemos para creer en la viabilidad de tamaño proyecto que parece un proyecto faraónico para lo que es la economía argentina y el presupuesto judicial? Sí, yo creo que en total, entre jueces, fiscales, defensores, son más de 200 cargos. Sí, el costo es importantísimo. Porque atrás va el personal también. No, porque en muchos casos no son juzgados nuevos, porque en el caso de los 23 toman una de las secretarías existentes, es decir, en capital, va a quedar cada uno de los... En capital sí, se traslada a una secretaría y pasaría a ser secretaria. Y en el caso de provincia, los juzgados federales de provincia también, porque se elimina el multifuero, es decir, se crea un cargo de juez y pasa a la secretaría penal, la que es el penal, pasa al nuevo juez, pero con su personal, con todo. No, eso no, pero de todas maneras el costo es enorme y como decíamos antes, el poner más jueces, si estos son malos, no garantiza que sean buenos. Tenemos que apuntar a que designemos jueces auténticamente independientes, etc. Por eso yo digo que esta es una reforma que en este momento me parece vieja. No tiene sentido y sobre todo cuando está en vísperas del acusatorio de ponerse en vigencia, ¿no? Con lo cual yo hubiera estudiado mejor a ver cómo implementamos el acusatorio, cómo creamos el sistema de fiscales que hace falta. Ahí yo creo que hay que hacer mucho. Yo creo que la actual ley del Ministerio Público no es aplicable. Es una ley que se sancionó en las postrimerías del gobierno kirchnerista. Tiene una concentración enorme de facultades en el procurador y tiene mucho déficit de controles internos sobre la actuación de los fiscales. Y si ahora los vamos a empoderar porque le vamos a dar el señorío de la acción, la posibilidad de impulsar o desistir de la acción penal, es muy importante que esto tenga controles adecuados, para que después no tengamos dolores de cabeza. Me parece que ahí puede estar las mayores urgencias. Gilavedra, gracias por atendernos. Que tenga usted buenas noches. Al contrario, buenas noches a ustedes. Cuando apareció el proyecto de la reforma judicial, en algún punto constantemente uno lee a analistas, los sacamos acá en Hoy Nos Toca cada noche en el programa, y todos coinciden en la necesidad de consensos. En la necesidad de consensos incluso también desde la política, ¿no? Y me llamaba mucho la atención en este sentido, porque si bien Gilavedra ha coincidido con el presidente en un montón de cosas,
en esta oportunidad coincide con la mayoría de los opositores en que no se buscó la pata política, Gise. Así es, sí. Bueno, lo que sospecha la oposición es que en realidad esta movida, más allá de que hay cosas que cambiar y que pueden apoyar, como decía Gil Lavedra, está buscando otro objetivo, que es garantizar la impunidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner. O sea, concretamente creen eso. Entonces, sobre todo con el tema de la ampliación de la Corte. Y quienes iban a, mira, me dio el pie Gise mencionando a la Corte, porque quienes iban a tener la posibilidad de discutir una posible modificación son especialistas juristas de la Argentina, todos de renombre, pero con una orientación que no va a ser vinculante, ¿no? Después la decisión va a ser política del Estado Nacional. ¿Cómo fue ese recorrido de la Corte Suprema y sus modificaciones, Nico? La Constitución de 1853, la original, decía que la Corte tenía que tener 9 miembros. Nunca llegó a aplicarse porque era, si recuerdan la historia de la secundaria, el Estado de Buenos Aires estaba separado. Cuando se incluye en 1860, se le hace una concesión a la provincia de Buenos Aires de que no quede fijo el número de miembros de la Corte, que sea por ley del Congreso. En 1863 se conforma la Corte Suprema de Justicia finalmente y la ley 27 dijo que tenía que tener 5 miembros. Durante 100 años tuvo 5 miembros. Iban cambiando los gobiernos, los signos políticos, radicales, conservadores, década infame, peronismo, todo, 5 miembros. ¿Cuándo cambia? En 1960, 97 años después, cuando Frondizi impulsa una modificación de ley para llevarlo a 7. ¿Por qué? Porque tenía que licuar el poder de la Corte que había dejado Perón. ¿Sí? Claro. Bueno, cuando se produce el golpe de Onganía iría, Onganía por decreto ley de gobierno de facto lo devuelve a 5. Cuando vuelve la democracia en el 73 no modifican, lo dejan en 5 porque históricamente siempre habían sido 5. Cuando se modifica en 1990, a los 6 meses de asumir la presidencia de Carlos Menem, modifica la Corte Suprema y se ampara en que la Constitución del 53 decía que eran 9 miembros. Así que lo llevó de 5 a 9, más una renuncia, tuvo 5 a favor, 4 en contra. Bien. En el 2002 empiezan los juicios políticos. ¿Cuántas idas y vueltas, no? Constantemente, pero las funciones las funciones seguían siendo las mismas constantemente. El tema era el número de miembros. De 1863 al 60 fueron casi 100 años sin ningún problema con la Corte. Del 60 para acá, te subo 2, te bajo 2, te subo 2, te bajo 2, te subo 9. Y en el 2002 empiezan los juicios políticos contra los miembros de la Corte, terminan renunciando la mayoría, menos uno, el tenista, que nunca me acuerdo el nombre, que decidió quedarse. Antonio Bogiano renunció, terminaron renunciando todos, uno solo fue removido, y baja a 5. Pero quedaban 2 vacantes. Lo suben a 7. Después vuelven a producirse otras 2 vacantes. Baja a 5 y finalmente en el 2006 se sanciona una ley que devuelve a la Corte Suprema a su histórico número de 5 miembros. Históricamente, desde que se conformó la Corte Suprema en 1863 hasta por lo menos el día de hoy, el 90% del tiempo, sacando una década y 5 años, o sea, menos 15 años, durante 150 fueron 5 miembros. En algún punto, todo el recorrido que hace Nicolás me lleva a pensar a lo que venimos mencionando desde la semana pasada, ¿no? También un poco esto de fortalecer las instituciones para generar confianza en la justicia, para tener confianza, para que la ciudadanía tenga confianza también en el Estado, para que la economía y los inversores. Me resultó súper interesante lo que le planteabas a Gil Lavedra también. Sí, la seguridad jurídica que es fundamental para hacer o decidir una inversión a largo plazo en la Argentina, que es lo que el país necesita. Me llama la atención esto que comentaba Nico de todos los cambios siempre al calor del poder político, la justicia acomodándose o en realidad el poder político interviniendo de alguna manera al poder judicial para salir ileso. De independencia. Claro. Es una tentación de los gobiernos, porque la verdad que decir que en todo el mundo los gobiernos siempre se la terminan agarrando con la prensa cuando asumen y también tienen una tentación de dominar la justicia. La diferencia es que hay países en donde las instituciones son fuertes y funcionan. Entonces el gobernante de turno, por más que quiera hacer alguna maniobra, no lo puede hacer. Hay independencia, pero acá existe el lobby judicial. Está el lobby judicial y hay algo que ha enseñado Vidal Campos durante décadas, Dios lo tenga en la gloria, que es que la Constitución del 53 y la del 60 se hicieron demasiadas concesiones a los porteños,
en ese entonces los porteños era toda la provincia de Buenos Aires, se le hicieron demasiadas concesiones. No puede el Congreso modificar un poder, otro poder del Estado. No debería poder, no debería tener ese poder. Para algo está la Constitución. La Constitución dice que el presidente se elige de determinada forma. ¿Por qué de golpe la Constitución dice que el Congreso decide cómo va a conformarse el otro poder judicial? Claro. Y eso es un grave error que quedó de la Constitución de 1860 que nunca nadie quiso modificar. ¿Por qué? Porque es un gran poder para la política decir yo te controlo el poder judicial. Claro. En definitiva, lo que necesitamos también es una justicia independiente. Es lo que proclama también la dirigencia política constantemente. Pero hay que ver si se va a llevar a cabo. Da la sensación que una reforma de tal magnitud y con un objetivo tan ambicioso como la independencia de la justicia y la justicia para todos los argentinos en todos los ámbitos, ¿no? En el día a día y también en, por ejemplo, el empresarial, para poder atraer seguridad jurídica de las inversiones, tiene que tener un proyecto que tenga tiempo, que pueda analizarse, que no tenga apuro, que realmente pueda consultarse, que tenga consensos y políticas de Estado a llevar a cabo. Veremos cómo sigue, porque es uno de los temas que se plantean en toda la opinión pública, más que nada en la dirigencia política. Vamos al corte y cuando volvemos vamos a hablar de economía, porque precisamente se necesita seguridad jurídica para poder atravesar los vaivenes de la economía que no solamente se dan aquí por la pandemia, sino también en el mundo. Ya venimos.